Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios, que hoy va a estar basada en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18 y en el versículo 32, que así nos dice la palabra del Señor. Entonces, llamándole su Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Con este versículo empezamos la parte final de la parábola que ya llevamos viendo, no sé, unos cuantos días. Una parábola donde hemos visto a un hombre que un rey le perdonó una deuda impagable, pero que a su vez este hombre no estuvo dispuesto, no quiso perdonar a un consiervo una deuda pequeña, insignificante. Y ahora nuevamente vuelve a estar frente a ese rey que le perdonó. El rey lo llama por segunda vez. La primera fue para hacer cuentas y como el hombre, claro, se humilló delante del rey, entonces fue liberado y perdonado. Pero esta segunda vez las cosas van a ser muy diferentes, porque el rey sabe que al hombre que perdonó, ahora él no quiere perdonar. Siempre he enseñado que cuando nosotros estudiamos una parábola, cualquiera que sea, lo importante no son los detalles, sino que lo importante es el mensaje central que se da. Y el mensaje de esta parábola es recordarnos la importancia que tiene el que nosotros perdonemos a los demás. El rey de esta parábola representa a Dios, a nuestro buen Dios, que cuando nosotros nos acercamos a Él con un corazón contrito, con un corazón humillado, siempre está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Pero de la misma manera que nos perdona, también espera de nosotros que perdonemos a los demás. Este segundo encuentro entre el rey y el siervo comienza con unas duras palabras por parte del rey, porque le dijo siervo malvado. Pero ¿por qué lo denomina malvado? ¿Por qué el rey es tan duro con este hombre? Mira, analiza algo conmigo. La maldad del hombre no está en no perdonar al consiervo que le debía dinero, que tenía una deuda, sino que la maldad está en que él fue perdonado previamente, pero no estuvo dispuesto a perdonar. La maldad está en que él sí recibió la gracia, pero no quiso dar de gracia. La maldad estuvo en que para recibir el perdón de Dios, este hombre tenía los brazos, las manos bien abiertas. Y sin embargo, para otorgar el perdón a otros, este hombre cerró sus manos. La maldad estuvo en que este hombre se olvidó de que su deuda era inmensa. De la misma manera que nuestra deuda para con Dios también es inmensa, impagable. Pablo le enseña a los romanos cuando escribe su carta en el capítulo 3 y en el versículo 23 que la consecuencia de que todos pequemos es que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entiende que aquí no se trata de que nuestro pecado hace que Dios nos corrija, que Dios nos castigue un poco. No. La Biblia dice claramente que nuestros pecados nos destituyen de la gloria de Dios, nos sacan de su gloria, nos privan de su presencia. Y aquí no hay pago que nosotros podamos hacer. Por eso decimos que es una deuda impagable que cada uno de nosotros tenemos para con Dios. Sin embargo, si nosotros nos arrepentimos, Dios está dispuesto a perdonarnos, está dispuesto a borrar esa deuda. O como también Pablo le dice en la carta que le escribe a los colosenses, allí en el capítulo 2 y en los versículos 3 y 14, Jesús en la cruz nos perdonó todos los pecados y anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, clavándola en medio de la cruz, dice la Biblia. Si nosotros tenemos conocimiento de que Jesús nos ha perdonado todos nuestros pecados, de que Jesús ha eliminado ese acta de decretos que estaba en contra nuestra y nos ha vuelto a permitir acceder a su presencia, nos ha permitido volver a su gloria, pero nosotros no estamos dispuestos a perdonar a una persona que ha pecado contra nosotros, eso solo tiene un nombre: maldad. Por eso el rey le dijo a este hombre: eres un siervo malvado.
Es cierto que hay veces que nos cuesta perdonar a algunas personas por ese daño, por esa acción que nos han hecho, pero es en ese momento cuando más tenemos que recordar cuánto hemos sido nosotros perdonados por nuestro buen Dios. Es ahí que tenemos que recordar lo bueno, lo grande, lo misericordioso que ha sido Dios con nosotros. Porque quiero que entiendas algo. Espero que puedas tener bien presente cuál es el fruto de tu pecado, cuál es la consecuencia de que tú hayas pecado. Porque hay personas que siguen, no sé, en su posición, en la postura de no querer perdonar a otros porque dicen que su pecado no tiene punto de comparación. Hay personas que dicen, bueno, a mí Dios me ha perdonado, pero son pecados pequeños, como por ejemplo alguna mentira, algún mal pensamiento o cosas similares. Pero es que claro, lo que me han hecho a mí es descomunal, lo que me han hecho a mí es mucho más grave. Mira, perdona que te diga, pero eso no es cierto. La Biblia dice literalmente en el libro de Isaías capítulo 53 versículo 5 que Jesús fue herido por nuestras rebeliones y que Jesús fue molido por nuestros pecados. La consecuencia de nuestros pecados, sean cual sea, es la muerte de Jesús. Jesús murió en una cruz para traernos el perdón de los pecados. Y cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, lo que realmente estamos haciendo, ¿sabes qué es? Presentarnos delante del Padre, delante de ese Dios que tuvo que entregar a su Hijo unigénito por amor a nosotros. Entiende que cuando nosotros pedimos perdón por un pecado, quien nos está perdonando es el Padre del Hijo que murió en una cruz por nuestros pecados. Para ti quizás sean pecados sin importancia, sea un pecado que no es muy grave, pero ese pecado fue lo que llevó a Jesús a la cruz. Por eso la visión que nosotros tenemos que tener del perdón hacia los demás es la que Jesús en esta parábola nos está presentando. Es la visión de que cuando no queremos perdonar nos convertimos en personas malvadas, en personas ingratas. Porque el Dios Todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos perdonó cuando nuestros pecados enviaron a su Hijo a la cruz. Y sin embargo, ahora nosotros no estamos dispuestos a perdonar a un hermano, sea cual sea el pecado. No perdonar a alguien nos convierte en siervos malvados, en personas desagradecidas, que deseamos que Dios sí que nos perdone a nosotros, pero que nosotros no queremos perdonar. Personas que sí queremos recibir, pero que no queremos dar. Personas que nos gusta que Dios nos bendiga, pero nosotros privamos a otras personas de recibir la bendición de Dios. Dejemos de ser siervos malvados y otorguemos perdón a las personas de la misma manera que Dios nos perdona a cada uno de nosotros. Que el Padre de Jesús, nuestro Padre, que el Padre de Jesús, ese Padre que tuvo que enviar a su Hijo a una cruz por amor a nosotros, de esa misma manera que nos perdona, así nosotros también podamos perdonar. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Sé que es un mensaje duro que el Señor aquí está dando, pero a veces un golpe de realidad lo permite Dios para que abramos los ojos. Es la visión que nosotros tenemos que tener. Cuando pedimos perdón, cuando nos arrepentimos, estamos frente a ese Padre pidiéndole perdón, un Padre que tuvo que enviar a su Hijo a la cruz por ese pecado. Y Él, con todo ese dolor, aún así nos perdona. ¿Cómo nosotros no vamos a perdonar ahora a otros? Eso sería maldad. Tenemos que estar dispuestos a perdonar. Señor, te damos las gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tu amor es inmenso, descomunal, Señor. Aunque fueron nuestros pecados los que enviaron a tu Hijo a la cruz, aún así tú estás dispuesto a perdonar nuestros pecados. Y eso solo lo hace un Dios que es amor. Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu bondad, por tu eterna e ilimitada misericordia para con nosotros. Señor, quiero orar en esta mañana por aquellas personas que todavía les cuesta perdonar. Aquellas personas que quizá no tienen la visión de lo que tú has hecho con ellos, de esa magnitud de amor que has derramado sobre ellos,
para que ahora ellos puedan transmitir ese amor y otorgar ese perdón a los demás. Dale fuerza, Señor, ábreles el entendimiento. Señor, gracias te doy por el día de hoy, bendícenos grandemente. Oro para que tu bendición nos alcance en este día miércoles, Señor. Yo te amo, yo te bendigo, mi Dios, desde primera hora en la mañana. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Espero que podamos entender que no podemos ser siervos malvados. Tenemos que ser siervos agradecidos, que hemos recibido perdón de Dios y ahora a nosotros nos toca otorgar el perdón de Dios también. Este miércoles, como cada miércoles, sabes que por la tarde, a las 6 de la tarde, les aviso, hay un cambio. Esto es solo un anuncio para los de Fuerteventura, ¿vale? Nosotros tenemos culto de estudio bíblico aquí en Morrojable y hasta ahora lo habíamos tenido también en Puerto El Rosario, pero ha habido un cambio ahora. Ahora tenemos culto de estudio bíblico los miércoles aquí en Morrojable y hemos pasado los cultos de Puerto Rosario para los jueves, para que yo también así pueda estar subiendo y pueda estar estando ahí tanto los miércoles aquí en el sur como los jueves en Puerto El Rosario. Así que si eres de Puerto Rosario o de los alrededores, recuerda que hoy no hay culto en Puerto, que es mañana jueves a las 6 de la tarde. Hoy es aquí en el sur, donde nosotros nos encontramos ahora mismo. Si no eres de Fuerteventura y quieres seguir escuchando y aprendiendo algo más de la palabra del Señor, qué bueno que esta tarde también a las 6 de la tarde vamos a estar subiendo una nueva entrevista en la radio Sur FM con nuestro hermano David Rodríguez, y ahí tenemos hoy una entrevista yo creo que muy interesante, así que bueno, tienes una tarde que si quieres aprender de la palabra de Dios no tienes ningún tipo de excusa. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir aprendiendo sobre la gloriosa, potente y poderosa palabra de nuestro buen Dios. Dios te bendiga.